pendiente de los Juegos Olímpicos. Yo poco tuve tiempo de ver las competencias, pero México desafortunadamente regresa con un puñado de preseas de bronce y no se cumplen con los objetivos que se habían trazado desde Ana Gabriela Guevara como directora de la CONADE hacia abajo. Algunos incluso dicen que Ana Gabriela Guevara debería de renunciar ya, que el fracaso tiene nombre y apellido. Bueno, y con esto lo digo todo, se está usando como tema político. Hasta Ricardo Anaya, el ex candidato a la presidencia del PAN, señala como tema político por la falta de apoyo de este gobierno a los deportistas. ¿Cómo ves tú, Pati? ¿Se fracasó, no se fracasó? ¿Debe de renunciar Ana Gabriela Guevara, no debe de renunciar? ¿Se le está apoyando a los deportistas o no se le está apoyando a los deportistas? Te escucho. Muchas gracias, Vicente. Mira, yo creo que es importante tomar en cuenta el deporte porque genera bienestar a los ciudadanos. Sabemos que es un medio de recreación y de esparcimiento. Los deportistas que compitieron en Tokio, pues yo creo que dieron lo mejor de sí, yo creo que dieron su máximo esfuerzo. Incluso estaba viendo que Cuba tuvo muchas medallas de oro y también, pues tú sabes la problemática que hay en Cuba actualmente. Y pues también las críticas que recibieron de que solo iban a pasear, no a competir. Entonces yo creo que sí es importante tomar en cuenta al deporte y también creo que puede haber por ahí una reestructuración de la CONADE, tanto en la asignación del presupuesto como también en limpieza de corrupción que hubo desde sexenios pasados, ¿no? Lo de la decisión de Ana Guevara, pues yo creo que esa va a ser decisión del presidente de la República, es el único que también puede ver cuál es el tema en cuestiones del deporte, de la CONADE. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Yo creo que los atletas hicieron lo mejor, dieron lo máximo y pues bueno, vamos a ver qué pasa no sé si hay alguna reestructuración pronto. Carla Mote, ¿qué piensas tú de esto? ¿Debe renunciar o no Ana Gabriela Guevara porque no cumple con los objetivos que incluso ella había adelantado? Pues la exatleta Ana Gabriela Guevara, creo que ha estado en el ojo del huracán desde hace ya un rato. Yo personalmente siento mucha simpatía por ella porque yo la veía correr y para mí eso fue muy impactante en algún momento de mi vida. Entonces yo quiero decir que yo la admiro mucho como deportista y digamos que de su gestión ya en CONADE y todo lo que, pues el golpeteo tal cual que ha sufrido desde hace un tiempo, pues me da la impresión de que ha sido pues un blanco, ¿no? De ataque de algunos grupos. Desconozco en cierta medida cómo funcionan las políticas del deporte. Intuyo que no tiene que ver únicamente con presupuesto, es decir, no es una cuestión solamente de dinero, sino que están ahí implicadas muchísimas más cosas, desde la cultura deportiva hasta pues las instalaciones, infraestructura, condiciones, y lo digo porque, por ejemplo, no es igual la valoración que se hace del béisbol en Veracruz, que del básquetbol en Oaxaca, que del béisbol también en Sonora, en Sinaloa, es decir, son muchos factores los que están en juego en el deporte y también el hecho de que en los Juegos Olímpicos y en competencias internacionales de este estilo, pues siempre la medalla es deslumbrante, traer una medalla es como lo más, lo que espera la población y lo que pareciera demostrar tal cual que se triunfó o no en el deporte. Sin embargo, yo creo que también hubo muy buenas participaciones de gente muy joven que por primera vez asistió a Juegos Olímpicos y que hicieron un papel muy bueno, ¿no? Entre ellos la propia Alexa Moreno, que bueno, ella ha competido en varias competencias internacionales, pero el cuarto lugar en salto de caballo nos quedó como un sabor de boca de que ella merecía a lo mejor ahí estar en el podium. A lo que voy es a que no solo las medallas deberían de ser la forma en la que se ve el éxito o fracaso en las justas deportivas, sino pues en general, ¿no? ¿Cómo están rankeados los deportistas? ¿Cuáles fueron sus tiempos en sus competencias en caso de que esas sean los tiempos, las calificaciones, etcétera? Es decir, yo creo que hasta ahora no se ha hecho a lo mejor un balance, al menos no en medios de comunicación, que nos hable un poco de eso, ¿no? De si realmente esta delegación fracasó por no haber traído medallas o en las propias medidas y métricas de los deportistas mexicanos, pues cómo les fue, ¿no? Y también pensar
en la situación extraordinaria de estos Juegos Olímpicos. Es decir, muchos de los resultados que se esperaban fueron distintos para muchas naciones, justamente porque estamos en un año atípico en todo sentido. Incluso, pues la próxima justa deportiva en París va a ser dentro de 3 años, cuando generalmente tendrían que pasar 4 años, por lo que muchos de los atletas que vimos en Tokio repetirán en París y pues ya veremos si en su próxima vez que compitan tienen mayor éxito, ¿no? En este caso, obtener una medalla. Yo pienso que los deportes pues demuestran las políticas en torno a la actividad física de los países, pero pues también son medidas de geopolítica y que pues hay países que de forma muy admirable como Cuba obtienen medallas y se demuestra ese brazo y esas políticas hacia el deporte. Quizá en México pues faltaría mucho fortalecerlo desde todos niveles, ¿no? Y ese es un proceso de muy largo plazo, porque a México la verdad es que nunca le ha ido excelente en las Olimpiadas. Entonces, pues ya veremos qué pasa con Ana Guevara, porque yo creo que destituir funcionarios tampoco es que de esa forma mágicamente se resuelva la situación, ¿no? Así es. Hay que también decir que esto le ha dado carnita a los todólogos como Ricardo Anaya, Jorge Gómez Naredo. Si me permites, escuchemos un poco de lo que dijo en su más reciente video que circula en redes sociales, que aprovecha precisamente los resultados en Tokio de la delegación mexicana para el golpeteo político al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo tienes, César, echa el audio, por favor. Acabaron los Juegos Olímpicos y la verdad es que los deportistas mexicanos nos dieron muchísimas alegrías. Yo sí le quiero dar las gracias a la selección de fútbol, a los arqueros Ale Valencia y Luis Álvarez, a Gaby Agúndez y Ale Orozco, y a la levantadora de pesas Aremi Fuentes. Fue bien emocionante verlos ganar. Yo lo disfruté muchísimo con mis hijos y con mi familia. Pero también quiero agradecer a toda la delegación mexicana por su esfuerzo. Que haber estado ahí representando a México en los Juegos Olímpicos es un triunfo y una satisfacción que no se cambia por nada. Muchísimas felicidades de veras a todas y a todos. Y miren, ya se sabe que cada vez que hay Olimpiadas surgen las críticas, que no ganábamos tan poquitas medallas desde hace 25 años, que no hubo ni una de oro ni de plata, que quedamos abajo del lugar 80 en el medallero, que en gobiernos anteriores nos fue mejor. Pero la verdad, yo creo que es absurdo decir que este gobierno es el responsable directo de todos los resultados. Y eso que yo he criticado por su ineptitud al gobierno en muchísimas cosas. Pero en materia de deporte, pues es claro que los problemas vienen de mucho tiempo atrás. Los grandes deportistas no se hacen en un día. Es trabajo de toda una vida. Se requiere apoyo desde los primeros años, en las escuelas, en las canchas de la colonia, el barrio, la comunidad, en los centros de alto rendimiento. O sea, la falta de apoyos, instalaciones, detección de talentos no es algo nuevo. Ahora, más allá de las medallas, lo que sí es responsabilidad de este gobierno pues es que de plano le retiró a los deportistas los poquitos apoyos que aún tenían. O sea, nuestros deportistas han hecho milagros con lo poco que les han dado. Muchos tuvieron que poner de su bolsa, como Alexa Moreno, que se quedó, por cierto, a nada. Básicamente, Ricardo Anaya dice, no es culpa de López Obrador, de su gobierno, pero sí es culpa de López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Entendió el que entendió Jorge Gómez Naredo. Ahora hasta Ricardo Anaya le entra a estos. No, qué cosas. Tenemos a personajes que son epidemiólogos, expertos deportivos, académicos. No. Ya, dame tu opinión, Jorge. Sí, bueno, lo de Ricardo Anaya es que no deja pasar ningún tema sin estar golpeando a Andrés Manuel y es absurdo que, como bien lo dices, no es culpa de AMLO, pero en realidad sí es culpa de Andrés Manuel. Claro que no se puede hacer una valoración a partir de solamente el número de las medallas, ¿no? Sí, y además es muy extraño porque la prensa hace esta valoración del número de medallas en el caso mexicano, pero no lo hace la valoración del número de medallas en el caso, por ejemplo, cubano, que hace 2 semanas estaban diciendo que Cuba era lo peor y que no tenían absolutamente nada. No solamente se debe hacer la valoración de las medallas, sino de los atletas que fueron,
de cuáles fueron las especialidades en las que incursionaron, cuáles fueron los lugares, y entonces ahí sí, pues tener un panorama de realmente dónde se falló, dónde no se falló, dónde hay prospectos para próximos Juegos Olímpicos. Y por supuesto que es un problema, pues claro, o sea, el acceso de la población a instalaciones deportivas, a un deporte no solamente de alta competitividad, sino a una vida llena de deporte. Y por ejemplo, eso es algo muy interesante que se está haciendo y que me parece que es algo que pocas veces se menciona. Cada fin de semana están, por ejemplo, en la Sedatu inaugurando canchas de fútbol, albercas, espacios en zonas que son zonas que no son estas grandes zonas citadinas donde tienen todo, sino que son zonas marginales, que son zonas donde hay muchísima pobreza, y creo que ahí eso es una apuesta a que poco a poco se vaya estableciendo un acceso al deporte, a una vida mucho más saludable, y entonces sí tener una mayor posibilidad de que muchísimas personas que viven ahora en situaciones de pobreza, pues tengan una salida en cuanto al deporte. Ahora, otro elemento que es importantísimo es que como buena parte de lo que había en el país, el deporte no está alejado también de los procesos de corrupción. Hay terribles casos de federaciones que son muy corruptas. Bueno, hablar de la Federación de Fútbol es un caso, ¿no? Pero muchísimas otras federaciones que son muy corruptas, que había muchísima corrupción, que había muchísimo tráfico de influencias, y creo que eso es una constante que de cierta forma Ana Gabriela Guevara ha intentado luchar contra ello, pero estos son fuerzas pues que están ahí y que han, por supuesto, que hecho unas críticas y después ahora se están yendo como si tuviera la culpa solamente Ana Gabriela Guevara porque es muy mala y entonces las federaciones y todo es muy bueno. Entonces a mí sí me parece que hace falta, como en todos estos temas, que de repente se ponen ya el de ecologistas y que ya el de feministas y que ya el de epidemiólogos, pues lo mismo, o sea, hacer un análisis mucho más amplio de lo que sucede en nuestro deporte, de lo que sucede con el deporte de alto rendimiento y en todas las cosas que hacen falta. Oigan, les propongo para la última ronda